nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bueno, dando la más cordial bienvenida a todas nuestras colegas parlamentarias, iniciamos la sesión número 1, ordinaria, celebrado miércoles 8 de agosto. Y como primer punto en nuestra tabla, le damos la palabra a nuestro secretario para que dé cuenta y dé lectura a la cuenta. A nuestra secretaria. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Catalina del Real, Camila Flores y Paulina Núñez, que modifica la ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo respecto de los datos que deben proporcionar los medios de comunicación en forma conexa cuando den a conocer hechos de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar. Oficio número 14.107 de fecha 2 de agosto del señor abogado oficial mayor de Secretaría, por medio del cual hace llegar respuesta al oficio de la comisión y envía listado de proyectos de ley en tramitación en primer y segundo trámite constitucional que dicen relación con las materias propias de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, radicado en distintas comisiones. Eso es todo sobre la cuenta. Bueno, leída la cuenta, agradeciendo, se da por aprobada y queda a disposición de todos los señores diputados y diputados. Ofrezco la palabra. Sí, pues. Sí. Ofrezco y abro la palabra sobre la cuenta. Diputada María José Hoffman. Sobre la cuenta, entonces nada. Sobre la cuenta. Diputada Sabat. Pero usted me dice sobre varios, pero estamos hablando sobre la cuenta. Así sí. Es, sobre la cuenta. Sí, yo justamente por lo que no está en la cuenta, ¿ya? Quiero hacer un reclamo formal, Presidenta. Nosotros tuvimos una primera sesión constitutiva de esta comisión y conversamos justamente las líneas, los lineamientos que habían que seguir. Y creíamos que era muy importante, sobre todo existiendo esta comisión y sesionando por primera vez, que viniera la ministra de la cartera pertinente, la ministra de la Mujer. Y creo que no solamente es una falta de respeto a la ministra, sino que también nos estamos saltando una situación que corresponde completamente a lo que tenemos que tratar hoy día para legislar. Yo soy autora del proyecto de ley Gabriela, por lo tanto tengo todo el afán y todas las ganas y toda la disposición para que ese proyecto de verdad se legisle. Claro. Pero también creo que uno tiene que tener un marco, un contexto y también de alguna otra manera escuchar a quienes somos parte de esta comisión y dijimos, nosotros no tenemos un acuerdo y ahí está toda la voluntad para legislar todos los proyectos que pongamos a disposición de esta mesa, pero también que dentro de este acuerdo se respetara, que se escuchara a quién es la ministra de la cartera pertinente, que es la ministra de la Mujer. Así que yo le pido formalmente que esa petición se pueda también concretar lo antes posible. Gracias, diputada Sabat. ¿Alguna otra? Bueno, si me... antes a lo mejor de varios, y a lo mejor obedecer a esta observación que ha hecho la diputada Sabat en relación a que efectivamente la semana pasada tomamos dos acuerdos bien relevantes. Uno de ellos tenía que ver con comenzar la tramitación de este proyecto de ley, para lo cual habíamos convocado, ¿cierto? Y hemos convocado a los familiares de Gabriela. Y al mismo tiempo quedamos y tomamos ese acuerdo respecto a que también en esta ocasión veríamos y revisaríamos los proyectos que íbamos a señalar entre todos como prioritarios. Hecho ese ejercicio, lo dijimos también y lo tomamos como acuerdo, que en la sesión subsiguiente, es decir, la posterior a esta, invitaríamos a la ministra de la Mujer y Equidad de Género a fin que nos pudiera dar cuenta tanto de la agenda de género como también respecto a los proyectos que nosotros priorizaríamos en esta sesión. Por esa razón es que tomamos ese acuerdo a fin de que ella pudiera pronunciarse de manera, digámoslo, más directa respecto a los proyectos en cuestión y sin duda respecto a este proyecto. No hay ninguna, digamos, animosidad ni nada que se le parezca. Tenemos la mejor de las relaciones con la ministra, valoramos el trabajo y el esfuerzo que ha hecho y por esa razón, porque era necesario que nosotros también coordináramos cuáles eran los proyectos prioritarios que íbamos a invitarla para que ella en una sesión especial, en este caso una sesión referida especialmente a los temas, pudiera referirse tanto a la agenda de género como a los proyectos que le íbamos a señalar, incluido este.
Por tanto, ese fue un acuerdo y en donde además sumamos la participación y la invitación de algunas organizaciones ciudadanas que pudieran hacer referencia a los proyectos, ¿cierto? Y especialmente a este proyecto. Así que en eso quisiera aclararlo y por supuesto que se acoge de todas maneras porque es parte del acuerdo que la ministra venga. Incluso tuve ocasión de hablar ayer con ella y está en la mejor disposición como creemos y como entendemos estamos todas. Así que dicho esto, gracias y le deseo. ¿Me permite algo previo? Secretario. Por un error de secretaría se está transmitiendo por televisión esta sesión sin acuerdo previo de la comisión. Hay que ratificarlo. Sí, de todas maneras. Si hay acuerdo que se El reglamento transmita. establece que tiene que ser por acuerdo. Le cedo la palabra entonces en varios a la diputada María José Hoffman. Cuenta que era un varios, pero ya está planteado este hecho. Gracias, diputada. No, porque la cuenta no está en la cuenta, pues. Yo quería que fuera la cuenta. No, porque son una cuenta, son varios. No, pues porque no está en la cuenta. No está en la cuenta. Pida la palabra, por favor, colegas, para que tengamos un orden y tengamos el diálogo. Diputada Hoffman. No usa la palabra, perfecto. Diputada Maya Fernández. Yo, más bien, a propósito del punto, yo creo que ratificar, como diputada más, la mejor disposición con la ministra. La verdad que hemos conversado mucho con ella, incluso los proyectos de agenda de género. Yo creo que la mala visita de la ministra va más allá de este proyecto. Yo creo que la visita de la ministra tiene que ver con una agenda de género que va a impulsar la comisión y por tanto es más allá y toma, yo creo que incluso una sesión entera. Para ser justa, yo no sé si, porque, quiero terminar, yo creo que más bien lo de hoy es muy importante porque es escuchar el relato de una familia que sufrió algo doloroso como fue la pérdida no solo de Gabriela, sino de la mamá de Gabriela, y por tanto también creo que hay que dar tiempo a nuestros invitados que puedan hablar, y por tanto más bien yo creo que tenía que ver con eso. Porque, insisto, yo creo que la ministra, que es vital que venga, y yo creo que nadie pone en duda eso, tiene que tener una sesión entera para tener una especie de como de jornada de trabajo, por decirlo, en una sesión que es mucho más largo. Así que eso, Presidenta, y nuevamente agradecer, bueno, soy parte autora también del proyecto, pero reconocer aquí a Camila Vallejo, al diputado Silvia y a la Carol, que fueron las grandes impulsores. Gracias. Ofrezco la palabra en varios, sin más. Bueno, pasamos a la orden del día. Como ya se conoce y así fue convocada esta sesión, tiene por objeto comenzar la discusión general del proyecto de ley que se inició justamente por una moción parlamentaria. Por eso además agrego que esta sesión y esta oportunidad que tenemos, además de escuchar a los familiares, tiene que ver también con una iniciativa presentada por nuestras colegas parlamentarias y parlamentarios, Cariola, Sicardini, Fernández, Girardi, Sabat, Vallejo, Llomas, y también de los diputados Silver, Toá y Torres, que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres. Boletín, cierto, 11970-34, para lo cual y para el efecto se encuentran invitados justamente a exponer respecto a esta iniciativa y creemos importante y muy, además, simbólico escuchar a los familiares de las víctimas quienes están. Por tanto, solicito a la Secretaría que los pudiera hacer pasar. Alejandra, por favor. Todos. Sí. Para iniciar este punto de la tabla. Y como antecedente agregar que luego de eso vamos a, como segundo punto de la tabla, vamos a ver la priorización de los proyectos. Así que para que tengamos a la vista que hay estos dos puntos en esta sesión. Bueno, primero queremos saludar, ¿cierto? Y me permito hacerlo en nombre de la comisión, de nuestros integrantes, diputados y diputadas, la deferencia, pero también el interés de poder contar con ustedes hoy día en esta sesión, primera sesión de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, que marca el inicio
de un trabajo muy importante, no solo para el Parlamento de Chile, sino que para la sociedad. En ese sentido, de manera unánime hemos, digamos, acordado que el primer proyecto que nosotros iniciamos, el trabajo legislativo en esta comisión, haga referencia a esta moción parlamentaria denominada, ¿cierto?, Ley Gabriela. Es importante, relevante y para nosotros muy simbólico que ustedes estén acá. Agradecer la disposición que han tenido de pese al dolor seguramente, a tantas cosas que hoy día a lo mejor no viene al caso mencionar, ustedes han tenido la fortaleza y por supuesto el apoyo de poder estar acá y poder hacernos saber desde el punto de vista de la perspectiva de los familiares directos de Carolina y de Gabriela, la iniciativa que ustedes hoy día impulsan a través de distintas instancias, por supuesto a través de la instancia legislativa, y junto con saludarle, agradecerle, disponer de los micrófonos para que ustedes nos cuenten y por supuesto nos ilustren tal vez de una manera sumamente cercana a lo que va a ser nuestro trabajo y lo que es la intención de ojalá esta ley tenga pronto salida y podamos con ello también colaborar en todo este proceso, sin duda que es tan importante. Así que quiero cederle la palabra y saludar a Fabián Alcaíno, a Rodrigo Alcaíno, a María Julia Araneda, padre de Gabriela, tía y tío. Y por supuesto le doy la bienvenida y le cedo el micrófono a usted, Fabián, para que... Yo cortito. Ya, para tomar la palabra, entonces primero su nombre, por favor, para que queden los registros de... María Julia Araneda. Perfecto. Ya, muy buenas tardes. Yo, en representación de la familia, estoy muy agradecida de que nos hayan considerado para este momento tan importante que se está viviendo y que la ley Gabriela se esté tomando como la primera. Es algo que nos genera tener más fuerza para seguir con esta lucha como familia, que ha sido demasiado fuerte lo que estamos viviendo, que recién estamos comenzando a sentir el dolor, viviendo un poquito el duelo, pero gracias a que salió esta opción de ayudar del proyecto para las mujeres, hemos podido salir adelante haciendo gestiones día a día para lograr concretar esta nueva ley que nos ayuda a todas a que el castigo sea más duro y que no quede solamente en un homicidio, sino que lo que realmente es. Y gracias nuevamente por recibirnos, y ahora quiero que escuchen a mi cuñado, a Fabián, que les va a narrar cómo fue todo lo vivido, y luego mi esposo Rodrigo entrará en otros detalles de la ley. Muchas gracias y lo dejamos con Fabián. Gracias, María Julia. Entonces le cedo la palabra a Fabián Alcaíno, ex esposo de Carolina y padre de Gabriela. Tiene la palabra Fabián. Muy buenas tardes. Lo primero es agradecerles por recibirnos, agradecerles también por hacer de esto algo tan transversal, y que además se den cuenta de que esto involucra a todo nuestro país, a toda nuestra sociedad. Nosotros hemos sido tratados con mucho respeto, nos han contenido en forma espectacular todas las personas, gente que no nos conoce. Muchos de ustedes, por ejemplo, Gabriel, Carol, Camila, Marcela, que está acá al lado mío, y eso es muy importante para nosotros. Bueno, yo les quiero contar desde el punto de vista de papá de Gabriela, cómo sucedieron los acontecimientos que nos han tocado vivir. Esto comenzó el día lunes, cuando mi hermano me llama para decirme que le habían dado la noticia de que Carolina no había ido a trabajar ni lunes ni martes. Y eso en mí ya significó una gran preocupación por el hecho de que Carolina siempre fue una mujer muy responsable. De hecho, ella se dedicó 100% a Gabriela, hasta dio su vida por ella. Y yo estaba en mi trabajo, me fui
manejando todo el camino, tratando de comunicarme con una de las dos. En el camino, como no me contestaban, me logro comunicar con el colegio de Gabriela. Me responden que ella no está en clase. Y cuando yo voy llegando a la casa de ellas, lo único que pedía era que el auto no estuviera, porque Carolina siempre salía en su auto. Entonces, yo llego a la casa, llego a la casa, me encuentro con que el auto sí está y que estaba toda la casa cerrada como que hubiese estado durmiendo. Me bajo gritando a Carolina y Carolina no sale. Llamo por teléfono a mi hermano para decirle que el auto estaba ahí. Yo teniendo llaves de la casa, no entré. Siempre tuve súper claro que debía llamar a Carabineros porque hubo dos factores que a mí me detuvieron el ingreso a la casa. Uno era el terror de encontrarme con algo, y lo otro porque como yo soy el ex marido de Carolina, iba a ser uno de los principales sospechosos de esta situación. Entonces, esas son las dos razones fundamentales que a mí me detuvieron el ingreso a la casa. Después de esta situación, me comunico con Carabineros para decirles lo que estaba sucediendo. Ellos me dicen que van a enviar una patrulla. Y después llega alguien a preguntarme, que era la compañera de trabajo de Carolina, y una vecina me dice que a las 4 de la mañana habían escuchado un grito, un golpe y alguien bajando la escalera desde la casa pareada. Yo me comunico de nuevo con Carabineros y les doy cuenta de este nuevo antecedente que tengo, y me vuelven a decir lo mismo, que van a enviar una patrulla. Esta patrulla debe haber llegado como a los 40 minutos. Carabineros se identifica. Yo también les digo que soy el papá de Gabriela y que tengo llaves de la casa. Entonces Carabineros me dice, bueno, si tienes llave, entremos. Entramos a la casa. El portón de acceso no estaba forzado. Tratamos de entrar por la cocina de la casa y no podemos acceder. Y yo le paso la llave al carabinero que estaba en la puerta de acceso a la casa. Y este carabinero mete la llave, gira y bueno, y ahí al abrir la puerta yo veo a Gabriela y veo a la Carito muerta en su living. Entonces, de ahí Carabineros me saca del lugar, me dice que no me puedo alejar y que la casa va a estar clausurada por el tema de la investigación. Cuando salgo de la casa de las chiquillas, llamo a mi hermano. Mi hermano llega a los 10 minutos. Después, como a la media hora, llega gente de mi trabajo y se empieza a formar todo el operativo que conlleva esta situación, que era una imagen espantosa ver a dos personas de las que más he amado en mi vida muertas en el living de su casa después de haber estado en una celebración familiar el día sábado. Y bueno, se forma todo este aparataje policial producto de los hechos, de la gravedad de los hechos. Y después clausuraron, llegó gente, llegó Carabineros, llegó PDI y empezó una ronda de interrogatorio muy extensa.
en la cual yo hasta ese momento, como no se sabían mayores antecedentes de la situación, siempre fui tomado como un sospechoso. Después se me acerca un funcionario de la PDI, me pregunta muy violentamente que por qué no había entrado, si tenía llave. Entonces yo les dije lo mismo que le había comentado a ustedes. Me revisa mis manos y se va. Después, con otros funcionarios de la PDI, vamos a la casa de este personaje, que él vive muy cerca de donde vivían las chiquillas. No encontramos la casa y bueno, después yo vuelvo al sitio del suceso, en el cual yo estuve alejado de todo mi círculo más cercano por muchas horas, producto de que era un sospechoso en esta situación. Entonces, después me dicen que una de las últimas situaciones que quedaban por hacer era que me tenían que tomar examen de ADN y la declaración en el cuartel de la PDI en Ñuñoa. Así que yo pregunto si puedo ir por mis medios, con mi familia, o me tienen que llevar ellos. Ahí funcionarios de la PDI me dicen que no, que me lleve mi familia. Y yo en ese momento recién siento que ya no soy un sospechoso de esta situación. Pero esto ya había ocurrido mucho tiempo, muchas horas de un largo interrogatorio por parte de la PDI de Carabineros, los cuales también les quiero agradecer su buen trato que tuvieron conmigo. Ellos, pese a toda la situación que había, ellos fueron muy condescendientes conmigo. Después me toman el examen de ADN en el cuartel de la PDI y finalmente llego a la casa de mis padres a las 11 de la noche a encontrarme con mis dos hijos para decirles qué es lo que había pasado. Desde la visión de papá, porque mi hermano ya les había contado qué es lo que había ocurrido. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que me tocó vivir como papá y como el mejor amigo de la Carito. Gracias, Fabián. Es bien difícil. Bueno, agradecemos la entereza y la fortaleza para poder comentarnos esto. Y le cedo la palabra a Rodrigo Alcaíno. Buenas tardes. Ella es Gabriela. Gabriela es una niña de 17 años, muy parecida a cualquier adolescente que usted pueda encontrar en cualquier lugar, llena de sueños, de emociones. Es una hija, una sobrina, una nieta, pero no será una mujer adulta. No cumplirá sus 18 años, no será madre, no nos hará abuelos porque yo también la considero como una hija. En la madrugada del lunes 11 de junio, Fabián Cáceres, de 18 años. Desde ahora lo voy a nombrar como el individuo porque la verdad es que no quiero hablar mucho de él. Salió de su casa, de la casa de sus padres, con una mochila y un cuchillo de 15 centímetros. Se dirigió a la casa de Carolina y Gabriela, que queda muy cerca de ellos, alrededor de 3 cuadras, saltó la reja y trató de entrar al domicilio. La información que hoy día tenemos de este relato no es específica porque la única persona que está viva es aquel individuo.
de lo que pasó, pero hay algunas pruebas que nos pueden describir qué es lo que sucedió en ese instante. Sabemos que hay una llamada telefónica que entró desde el celular de Gabriela a Carabineros de Chile durante 4 minutos, pero lamentablemente Carabineros de Chile no tiene registrado ese llamado. Tal vez fue un poco de el ruido que se generó al exterior, que Carolina abrió la puerta de entrada. En ese momento recibió más de 30 puñaladas. Le cercenaron un dedo. Su rostro quedó tan dañado que no pudimos abrir el ataúd durante su funeral. No se sabe cuánto rato fue lo que pasó esto, pero nos imaginamos que han sido un par de minutos tal vez los que Gabriela estaba tratando de llamar. Pero sí nos queda claro que Carolina entregó su vida por su hija, tratando de defenderla. Aparentemente Gabriela con este ruido bajó, vio la escena tan brutal, fue violada delante del cuerpo de su madre y posteriormente recibió más de 6 puñaladas en su tórax de 15 centímetros de profundidad, le rompió costillas, esternón. Hay una información por ahí que dijo alguna autoridad que tal vez el tipo quería tocarle su corazón. Debe haber sido muy terrible la escena que se vivió en ese instante, pero este tipo arrastró el cuerpo de Carolina, lo dejó al lado de Gabriela, subió al segundo piso, se bañó, alteró la escena del crimen y cerró la puerta y se fue. Se fue a estudiar ese día. Nosotros el día martes recién nos dimos cuenta de lo que había pasado. El día lunes nevó. Ese frío aún nos cala los huesos pensando en la situación que se vivió en esa casa en ese instante. Además de irse a su casa y estudiar, el tipo lavó la ropa, lavó sus zapatillas, pero sin pensar que una de las huellas de la zapatilla coincidían perfectamente con las marcas que estaban en la alfombra, en el piso de la casa de Carolina, lo que permitió determinar y especificar que él estaba en ese lugar. Como familia nos podíamos haber quedado en silencio, dejar que esta cicatriz sanara con el tiempo, aunque es muy difícil. Pero hemos recibido tantos llamados de casos anónimos, de maltratos, incluso de gente que estaba al lado de nosotros, de amigos que estaban golpeando a mujeres, que sentimos que esto debe tener otro tratamiento. Y hemos tenido la fortuna de tener bastante difusión en los medios de comunicación, como para que esto no quede ahí. Hay demasiados casos de muertes de mujeres que no se dan a conocer. Hay demasiados casos de mujeres donde ni siquiera han podido gritarle algo al asesino. Con estos llamados, gente se nos acercó, distintos parlamentarios se acercaron a conversar con nosotros, y el primer caso que nos puso a disposición su equipo jurídico fue el de Carol y Camila. Obviamente uno en la ignorancia, los primeros comunicados que vimos respecto de este caso era hablar de una ley de pololeo, pero claramente nos dimos cuenta que ya existía una que estaba ingresada. Hay una ley Antonia, hay una ley que ingresó la presidenta Bachelet en su minuto. Pero, y por lo mismo también nos pusimos a estudiar. Empezamos a ver lo que es la ley 20.066, la 20.480, las leyes comparadas, lo que es el Tratado de Belén do Pará. Y tantas otras instancias que uno se empieza a interiorizar y dar cuenta de lo que está pasando. Me entrevisté con Consuelo, que es la mamá de Antonia. Un relato también muy desgarrador, pero también me sirvió para darnos cuenta de los errores que se están cometiendo ahí. Respecto de la ley que ella ingresó. ¿Por qué? Porque esta ley debe ser transversal. Esta ley debe proteger a la mujer desde que nace hasta que es anciana. No puede haber ningún tipo de discriminación en ese sentido. Y principalmente,
Porque nuestra sociedad hoy día entiende que el femicidio es la muerte de una mujer porque un hombre tiene más fuerza sobre ella. Pero nuestra legislación dice solo si viven bajo el mismo techo. Y eso es un cambio fundamental que debemos generar. Ustedes tienen esa responsabilidad hoy día de hacer la instrucción, porque nos sentimos con el miedo que un tipo como este, que tiene irreprochable conducta anterior, que proporcionó antecedentes respecto del caso, que probablemente termine de estudiar dentro de la cárcel, arriesgue solo penas muy cortas y vuelva nuevamente a salir y vuelva a repetir este mismo concepto. Y eso no debe ser. Este país tiene que crecer. Este país es muy bueno. Cuando uno habla con extranjeros, nos dicen que tenemos una maravilla de país. Y nosotros los chilenos nos quejamos de lo que tenemos. Yo tengo 2 hijos, uno de 14, uno de 15 y uno de 2 años y medio. Yo le quiero mostrar a mi hijo que este país uno puede vivir tranquilo, que puede vivir feliz. Por tanto, esta ley Gabriela también es ley Carolina, ley Antonia, ley Margarita, la señora Margarita que murió en el barrio República a manos de los extranjeros. Porque si se dan cuenta, ¿qué fue lo más importante al final? Lo que torturaron a estos tipos dentro de la cárcel. ¿Y qué pasa con Margarita? Margarita hoy día es otro número más que tampoco es considerado dentro de las estadísticas de gobierno porque no es una persona que haya convivido con ella. Por tanto, les pedimos que yo no voy a entrar en realmente lo que es la profundidad de la ley porque solo hemos estudiado. La ley hoy día, cuando uno la revisa, es bastante enredada para el común de las personas, por eso los abogados tienen que estudiar tantos años para poderla interpretar. Y nos damos cuenta que está muy alejada hoy día de la realidad. Nos damos cuenta de que la ley de animales, de medio ambiente, está mucho más avanzada al respecto, porque son leyes mucho más vigentes. Nuestro código legislativo es mucho más anterior. Hemos hecho varias campañas de medio y en todas las posibilidades que hemos tenido de hablar, siempre hemos dicho que esta ley es transversal. Esta ley no la sentimos como propia, a pesar de que nos conmueve tener el nombre de Gabriela puesto en la primera hoja. Porque este país necesita que nuestras mujeres sean protegidas. Vale decir, si bien hablamos de una ley que es penal para que los casos de esta brutalidad también tengan una condena brutal, el Estado debe llegar con anticipación a este tipo de situaciones, para que desde niños haya una educación donde los hombres y las mujeres puedan convivir equitativamente. Y también pedirles que estas leyes, uno se siente realmente privilegiado, que nos puedan escuchar y dar estos testimonios, porque hay mucha gente que está detrás de nosotros. Hay mucha gente que hoy día sigue llorando, es muy difícil consolar a las abuelas. Los papás de Carolina quedaron solos. Carolina era su único sustento. Ellos tienen más de 80 años y no hay nadie más que vele por ellos. Y tenemos un tipo que, si no cambiamos nuestra legislación, probablemente salga a la calle cuando tenga 38 años y puede seguir haciendo una vida normal. Nosotros no podemos seguir haciendo esa vida normal. Nosotros vamos a tener que compensar la pérdida de estas chiquillas sabiendo que tuvimos el privilegio de conocerlas. Pero obviamente, lo relevante de la ley en su ámbito amplio es que además de ser inclusiva, elimina los atenuantes y aumenta los agravantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy día nuestro sistema judicial permite que gente defienda a aquellas personas que son asesinos. Y esos vacíos que permite la ley hace que estos tipos que no deben estar en la calle, que no deben estar conviviendo, puedan salir, puedan tener penas más bajas y puedan volver a repetir este mismo sistema. Yo me convertí un poco en vocero de mi hermano porque no ha estado muy bien en términos de comunicación. Últimamente
hemos estado muy llorones porque hemos tenido el tiempo como para empezar a echar de menos a nuestras chiquillas. Nos reunimos con el fiscal, que lamentablemente tuvimos un muy mal inicio, porque los poderes que se le da a las personas a través del Estado y que nosotros mismos como ciudadanos les damos, los endiosa. Y creen que aquí no hay humanidad. La ley tiene que ser con humanidad. El servicio público debe ser con humanidad. Esa llamada telefónica que entró y estuvo 4 minutos debe haber sido una tortura enorme para Gabriela. Hemos sabido de casos de personas que van a hacer las denuncias a Carabineros y no existe un personal adecuado que tome esta denuncia. Es más, las disuaden a que no haga la denuncia, porque implica que va a ser un trámite largo. Cuando se hace un llamado telefónico, Carabineros, por muchas veces todo el trabajo que tienen, no llegan oportunamente. Tenemos jueces que, como les decía, no aplican la ley correctamente. Y por eso es que les presentamos la ley Gabriela, con harto amor, porque todo el odio que se genera en un extremo debe ser compensado con todo el amor que generamos en el otro extremo, para poder tener un país mucho mejor y entender que el sacrificio de aquellas personas que ya no van a estar con nosotros no sea en vano, para proteger a todas las otras mujeres que nos cuidan, que nos dan la vida y que nos permiten ser mejores chilenos. Gracias. Eso, sí, por favor. Quisiéramos también considerar que el presidente de la República se comprometió con una agenda mujer, pero lamentablemente en su agenda no cabe este tema. No nos ha recibido, nos derivó a otra parte de la moneda y creemos que hoy día es importante que él tome conciencia. No sabemos si efectivamente él sabe de esta situación, pero sería muy bueno que ustedes a través de esta comisión, las parlamentarias que son del lado de derecha, se acerquen a él y le digan que por favor, esto es un momento importante, es un momento histórico en este país. La historia de este país tiene una deuda enorme con las mujeres y creo que es el minuto de que empecemos a cambiarla y ustedes tienen el poder para hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Agradecemos sinceramente sus testimonios y ofrezco la palabra a las colegas diputadas y diputados que quieran intervenir. Diputada Cariola. Bueno, muchas gracias, presidenta. Yo quiero primero darle las gracias una vez más. Yo creo que ya esta vez, no sé qué número de veces, le doy las gracias a Fabián, a Rodrigo, como familiares, ¿cierto? Sí. Y siempre olvido a la tía de Gabriela, a Julia, María Julia, por estar acá, por ponernos a disposición su testimonio, que sin duda es muy duro, es muy desgarrador. Yo creo que escucharlo para todas nosotras es tremendamente complejo, para todos quienes estamos acá, para quienes están escuchando. Ver a Gabriela, conocer la historia es una situación tremendamente compleja. Cuando nos pusimos en contacto efectivamente con ellos como familia, en la búsqueda de hacer de alguna manera, de poner a disposición esta situación, porque llama la atención que, y quiero, es algo que no lo dijo Rodrigo, lo escuché atentamente en su intervención, pero me parece muy importante destacar, porque ellos lo tienen muy claro, de que finalmente el homicida, el criminal, el asesino finalmente de Gabriela y Carolina, fue condenado por homicidio simple, no femicidio. Por homicidio simple, o sea, más allá de que esta noticia fue conocida públicamente por todos los medios de comunicación como un femicidio, porque a todas luces uno piensa esto es un femicidio, sin embargo fue calificado por la justicia como homicidio simple. Y obviamente los defensores del asesino están buscando todos los mecanismos y todas las atenuantes, irreprochable conducta anterior, que por lo demás, otro elemento que aquí no se pone y que yo quiero ponerlo a disposición, que ya habían antecedentes por parte del colegio donde estudiaba Gabriela, de que había sido otra muchacha abusada sexualmente por esta persona. Y no estaban los antecedentes y hoy día se ponen como antecedentes, pero no judiciales.
Por otro lado, y creo que también es un elemento, es desgarrador escuchar a Fabián, papá de Gabriela, decir en los medios de comunicación que afortunadamente, por paradójico que parezca, su hija fue violada, porque eso transforma el delito de homicidio simple en homicidio con violación. Y eso hace que, por tanto, la pena sea un poco mayor y, por tanto, frente a esa situación, la familia sienta que al menos hay un poco más y un grado más de justicia. Es dolorosa la situación porque la verdad es que es evidente, y yo creo que queda sobre la mesa, que frente a este caso hay un crimen que se desarrolla con clara intencionalidad y con una situación que está absolutamente vinculada a que tanto Carolina como Gabriela eran mujeres. Y es un crimen de odio, es un crimen con ensañamiento, o sea, las más de 30 puñaladas que tiene Carolina en su cuerpo es un crimen que claramente da cuenta de que las motivaciones que hubo detrás de este crimen fueron motivaciones de género. Y eso es lo que nosotros venimos a plantear. Yo soy autora del proyecto Ley Gabriela, digo autora en lo formal porque la verdad es que los autores principales son ellos, ¿cierto? La familia de Gabriela, que fue quienes nos propusieron llevar adelante una iniciativa como esta cuando empezaron a darse cuenta de la contradicción que estaban viviendo en el tribunal, donde se alegraron de que hubiese existido el antecedente de la violación, porque eso permitía generar más justicia. O sea, lo digo en términos paradójicos, no es que se alegraron, digamos, pero que finalmente... Y frente a eso empezamos a indagar con Camila, con el diputado Silver, que también había estado trabajando una iniciativa, y empezamos a sumar a otros parlamentarios, también la diputada Sabat, la diputada Maya, la diputada Loreto, bueno, varios parlamentarios que comenzamos a trabajar, y claramente también con el espíritu de hacer esto lo más transversal posible, de no ponerle un color, de no ponerle solo una línea, porque así también lo solicitó la familia. Y hicimos una presentación en conjunto bajo una premisa, de que las mujeres en Chile no pueden ser asesinadas solo por el hecho de ser mujeres, y que los femicidios, por tanto, tienen que ser considerados como tal, y no como homicidio simple, como hoy día lo está considerando la justicia, porque era el ex pololo, porque no compartían la misma casa, porque era la madre del ex pololo. O sea, finalmente aquí hay un crimen que tiene una clara motivación, y es una motivación de género. Y yo creo que frente a esa situación, y por eso acá se mencionan otros casos también, de Antonia, el caso de la Margarita, de la señora que fue asesinada camino a su trabajo, y así otras miles de mujeres que han sido asesinadas en nuestro país y que no han sido calificadas como femicidio. De hecho, la Red contra la Violencia tiene un listado de femicidios en lo que va del año, yo no recuerdo el número exacto, pero supera con creces el número oficial que lleva el gobierno, precisamente porque no califican en el ámbito del femicidio. Entonces, frente a eso, no es que nosotros nos pongamos orgullosos de que haya más femicidio, al contrario, que lo que queremos es erradicar esta práctica en nuestra sociedad. Y sabemos que con solamente una ley que establezca claramente no lo vamos a resolver, esto amerita otras medidas también, pero a lo menos partamos por esto. Y nosotros el llamado que les hacemos, y yo quiero hacer esta convocatoria, además de agradecer lo simbólico que es que esta Comisión de Mujer y Equidad de Género no solo reciba a la familia de Gabriela como primer hito de la comisión, sino que además se ponga en tramitación el único proyecto de ley que de forma natural llegó a esta comisión y que hasta ahora es el único que tenemos para poder tramitar. Sé que van a venir otros, pero yo les quiero agradecer y espero también. Y me pongo a disposición, está aquí el abogado que trabaja con nosotros, Yuri Vázquez, para poder exponer en la comisión si lo consideraran necesario, para resolver algunas dudas técnicas. Veía ahí que surgían algunas reacciones en torno a ciertas situaciones, algunas definiciones que hacía Rodrigo en su intervención, nosotros podemos resolverlas y creo que todos, hay otros profesionales que también lo pueden hacer, pero nosotros trabajamos el proyecto junto a la familia y tenemos disposición a contribuir en eso si fuese necesario. Pero como diputada, no soy miembro de esta comisión, pero sin embargo me siento completamente representada por el rol que esta tiene, y espero que podamos dar una señal importante al país y que hagamos este cambio, que a mí no me cabe duda que transversalmente vamos a estar de acuerdo, mujeres sobre todo, de que no podemos seguir dejando en impunidad actos de odio y que claramente son femicidios y que no están catalogados como tal. Eso.
Gracias, diputada Carol Cariola. Solo un dato. El sujeto individuo, como aquí se ha mencionado, entiendo que se otorgó 6 meses de investigación. Por tanto, la calificación del delito es homicidio calificado, al parecer, con violación. Pero, dado ese elemento aclaratorio, creo que obviamente hay que hacer todo el esfuerzo rápidamente. Claro. Diputada Camila Vallejo. Sí, gracias, presidenta. Saludar nuevamente a la familia de Gabriela y Carolina, Fabián, Rodrigo y María Julia. Bueno, siempre es muy fuerte escucharlo y yo creo que a todos nos sensibiliza. Probablemente muchas colegas no habían tenido la oportunidad de escuchar directamente el testimonio, pero todos nos ponemos a pensar en nuestra hermana, nuestra mamá, nuestra amiga, nuestras hijas, y la verdad es que es sumamente preocupante que tengamos que vivir esto cada vez que conocemos un caso, sea catalogado o no de femicidio. Este país está sucediendo permanentemente y por eso también el sentido de urgencia. Por eso nosotros insistimos de que se escuchara en primer lugar a la familia para poder abordar con responsabilidad, con premura, esta situación. Es lamentable que reaccionemos porque al final reaccionamos, ¿ya? Y en la historia de la humanidad ha sido así en estos temas, han sido las mujeres organizadas, trabajadoras, movimientos de mujeres feministas las que han puesto estos temas sobre la mesa y en algunos casos lamentablemente los familiares de las víctimas de la forma y la expresión más brutal de violencia hacia la mujer, que es el femicidio. Por lo tanto, ya estamos lamentablemente reaccionando, pero creemos, junto a la familia, que si bien estamos reaccionando, podemos actuar de la manera más rápida posible para dar una señal al país, ¿ya? Política. Al final, el femicidio es la necesidad de una expresión política en la línea de señalar que se condena cualquier acto de sexismo, misoginia contra la mujer, particularmente que derive en su muerte. ¿Ya? Por eso no es solamente la situación de la pena asociada, ¿cierto?, que es muy importante, pero tiene que ver con cómo determinamos socialmente este tipo de asesinato, que no es lo mismo que un homicidio, ¿ya? Y por eso el femicidio tiene una connotación política, ¿ya?, de un acuerdo social para decir, mira, esto, independientemente si era el pololo o era el esposo, ¿ya?, o un conviviente, ¿cierto?, si es el vecino, si era el amigo, entre comillas, si era el que la hostigaba hace un tiempo y termina asesinando, es femicidio. Por eso, cuando la familia Rodrigo plantea de que incluso esto de la ley contra la violencia en el pololeo, que abarca una parte importante, pero igual sigue siendo insuficiente porque uno tiene que entrar en la discusión, bueno, ¿qué entendemos por pololeo? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Tenían relaciones sexuales o no? Entonces, por eso es importante esta iniciativa que se trabajó mucho con la familia para poder abarcar todas las situaciones que hoy día se están dando en nuestro país y en el mundo de asesinato a mujeres, que es básicamente por el hecho de ser mujeres y que tiene una connotación de odio, de misoginia, de sexismo. Y además es muy importante, yo quisiera solamente agregar de que esto se ajusta a los tratados y convenciones internacionales en la materia. De hecho, la tipificación que se hace en el Código Penal del femicidio para ampliarlo responde justamente a esta convención. Están los fundamentos del proyecto de ley, particularmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén du Pará, del 94. O sea, esto está siendo un tema, bueno, ha sido un tema internacional y nosotros tenemos que ajustarnos también a estos tratados internacionales que han sido sumamente avanzados para poder, como les decía, entender el problema que suscita de un sistema que, como sistema, no es un problema solamente cultural. Hay un sistema diseñado, pensado en términos legislativos, constitucionales, judiciales, que lamentablemente violenta a la mujer. Y por eso las convenciones internacionales buscan no solamente decir y dar una señal en materia cultural de qué se trata un femicidio o cómo se expresa la violencia mujer, sino que llamar a adecuar la legislación para que cambien los sistemas y la institucionalidad política y este ordenamiento social, cultural, político, económico que violenta a las mujeres. Y por eso para nosotros es muy importante señalar que un proyecto que, si bien obviamente va a ser revisado y puede ser perfectible, es un proyecto sumamente serio desde el punto de vista de los tratados internacionales, de las consecuencias que tiene en materia penal
y que se hace cargo de un dato, y con esto termino, que hace poco tiempo apareció en un medio, no me acuerdo cuál exactamente, pero es que la mayoría de los casos de llevaron en femicidio habían tenido antes denuncias previas. Y esto tiene mucha relación con la situación de Gabriela, creo que lo mencionó Carol, que esta persona que la asesinó había sido denunciada, pero queda como intachable conducta anterior porque no llegó a nada esa denuncia. La mayoría de las casos son así, son denuncias, y las que tienen cierta sentencia judicial tampoco sirven muchas veces por las medidas cautelares, ¿ya? Y está la situación de las que no se atreven o no quieren denunciar porque no creen en el sistema, ¿ya? Entonces hay un vacío ahí legal muy grande, y que creo que este proyecto además se hace cargo de abordar respecto a las atenuantes y las agravantes. Gracias, diputada. Le cedo la palabra al diputado Gabriel Silver. Bueno, gracias, presidente, por la invitación, y también agradecerle a la comisión la deferencia y la prioridad pública que le han puesto a un tema que es prioridad, obviamente, país, del punto de vista de las políticas públicas, y la expectativa respecto del trabajo que ustedes van a hacer es bastante grande. Yo creo que el relato, obviamente, de Fabián, de Rodrigo, María Julio, fue muy desgarrador, porque es distinto, obviamente, cuando es en primera persona. Y yo creo que las colegas que me antecedieron describieron en buena parte esta confrontación donde a veces los hechos no dicen relación con nuestra realidad en términos jurídicos. Porque yo creo que al día siguiente que ocurrió este horrendo crimen, todos los medios de comunicación hablaron de femicidio. Ustedes eran entrevistados, obviamente, en esos términos, y espontáneamente también la opinión pública reaccionó en esa misma línea. Lo paradójico es que si uno contrasta la realidad de los hechos con nuestro Código Penal, en ningún caso estamos hablando de un femicidio. Porque lamentablemente el artículo 390, como se dijo aquí en ley 20.480, dispone del punto de vista penal de que hablemos de que la figura del parricidio, porque esto nace de la modificación de respecto del parricidio, su equivalente en el femicidio, requiera como condición la autoría del conviviente o el cónyuge de la mujer asesinada. Y en consecuencia, si bien aquí hay una serie de agravantes, llámese violación, alevosía, ensañamiento, que van a buscar penas sin duda más altas por parte del Ministerio Público, en rigor el delito base es obviamente el de un homicidio simple, cuya penalidad va de los 5 años hasta los 15, según me corrijan, y que puede llegar obviamente a ser calificado y a 20. Si necesariamente habláramos de un femicidio, ya hablaríamos derechamente de la figura del parricidio y de un homicidio calificado, sin siquiera entrar, en este caso, a calificar otro tipo de agravantes que sin duda están presentes en este hecho. Y en consecuencia, quiero agradecer también por la invitación a participar, obviamente, de este proyecto, pero como se señaló acá hay dos cuestiones súper relevantes que nos gustaría hacer presente. Uno es la discusión respecto de las penas. Seguramente van a invitar a profesores de Derecho Penal, obviamente va a estar presente el Ejecutivo, nosotros tuvimos una reunión con el ministro Larraín también de Justicia, lo mismo la ministra Pla, y allí tal vez la discusión más bien es de carácter técnica, de política persecutoria nacional o de derecho penal, derechamente. Pero yo creo que el tema que antecede obviamente a esa discusión, que tal vez es relevante y la de fondo, es que tiene que haber un cambio cultural nuestro, como sí ocurre efectivamente en otros países, y en buena parte por lo descrito por las colegas Camila Vallejo y Carol Cariola, que aquí en el fondo, más que la relación fáctica, si es conviviente o si es cónyuge, los delitos de femicidio que vienen siendo desarrollados a partir de 1976 están asociados hacia, obviamente, esta asimetría al delito de odio, pero basado obviamente en el género. Tal vez lo más simple, yo estaba leyendo acá el mensaje, el concepto del Código Penal mexicano, donde simplemente en muy pocas frases decía: comete el delito de femicidio que prive de la vida a una mujer por razones de género, cierre de comillas. Eso, de alguna manera, significa ese cambio, como digo, de chip cultural, social, que tenemos
que identificar a la hora de entender que acá hay un fenómeno que es mucho más grande y que tiene tal vez como casos más extremos la figura del asesinato, pero que tiene también estas alertas previas como situaciones de amenaza, violencia, lesiones, hostigamiento que sufren a diario muchas mujeres, muchas de ellas invisibilizadas por el tema de las alertas y la reacción social que tenemos respecto a situaciones que incluso tendemos a normalizarlas. Y que tiene que ver asociado, como digo, a esta asimetría, esta situación de poder, de menosprecio, de odio, de abuso que existe, obviamente asociado al tema del género y que desgraciadamente nuestra legislación no asume, obviamente, en los términos que uno esperaría, y ahí sí que va a ser situación sustantiva, tal vez la reunión con la ministra Pla, en lo que dice relación con lo que yo digo, la relojería del derecho penal, que pasa con los otros proyectos hoy día que existen, como los de violencia en el pololeo, que tengan correlación efectivamente con la ley Gabriela, o como, si no me equivoco, la diputada Cariola describía que, o ustedes mismos, definían ya incluso la palabra pololeo, habla de suerte de estabilidad respecto de las relaciones, cuya prueba muchas veces es difícil efectivamente, y tampoco el derecho puede tener una situación enciclopédica de descubrir todas y cada una de las posibilidades fácticas en las cuales uno se puede situar. Aquí lo sustantivo es el género. Y yo creo que ese, de alguna manera, es el gran centro de la discusión, digo, que va a anteceder a la discusión de carácter penal. Nosotros cuando presentamos este tema señalamos la paradoja, por ejemplo, que una connacional, Nicole Cesarego, en Argentina, fue un caso también que conmocionó a la opinión pública. No había una relación ni de pololeo, ni de pareja, ni menos de convivencia, y allí derechamente hubo una condena efectivamente por femicidio, porque el estándar, obviamente, el derecho penal así efectivamente lo encontró dentro del elenco de sanciones o penas que desgraciadamente nuestro delito no exige. Así es que agradecerles, como le digo, esta instancia que se ha creado, el hecho que le den privilegio, agradecerle también a las colegas por esta invitación y por sobre todo la valentía de la familia Alcaíno por estar presente y participar activamente en la discusión de este proyecto. Gracias, diputado Silver. Le ofrezco la palabra a la diputada y presidenta de la Cámara, Maya Fernández. Muchas gracias. Agradecer, igual que quienes me presidieron, a Fabián, a María Julia, a Rodrigo, por sus relatos. Hace unas horas nos pudimos juntar en la presidencia y conversar, y nos conmueve. Y yo les dije ahí que el mejor tributo para Carolina y su mamá, para Gabriela y su mamá, es justamente esta legislación. Legislación que yo siento, y a propósito, pues usted me presenta, Gabriel tomó un poco lo que yo iba a decir. Yo creo que ya llegamos tarde, en el sentido que ya tenemos muchos casos y tenemos muchas veces una legislación que no aborda, pero no es tarde para los futuros casos. Y yo creo que es el momento de verdad, a propósito de que el femicidio tiene que ver con una violencia de género, más allá de las causas. Y el ejemplo que puso de la chilena en Argentina, yo creo que fue tratado como femicidio, es un ejemplo de ello, y por tanto creo que por eso era la importancia de darle prioridad a este tema. Y este proyecto, también quiero agradecerle a las autoras principales por haberme invitado a ser autora de este proyecto, coautora, y es un tema de verdad en el cual tenemos que avanzar, y yo creo que este Congreso va a estar a la altura. Es decir, no solamente por Gabriela y su mamá, sino por todos los casos que ustedes mismos describieron, Antonia, Margarita, cada una de estas mujeres que han perdido su vida. Y creo que es importante. Y también nosotros tenemos una tarea, que a lo mejor no es de este proyecto, pero yo creo que la Comisión también lo va a tener que abordar: qué pasa con la educación de nuestros jóvenes. La violencia que existe, que muchas veces no se sabe, a propósito de que se habla del pololeo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en materia educativa? ¿Cómo estamos educando a nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con la educación? Yo sé que no es un eslogan hablar de una educación no sexista. Yo creo que es fundamental abordar el tema educativo. Soy madre de hijos adolescentes, y cómo ese tema tiene que estar presente de verdad. Es decir, nosotros creo que la Comisión de Argumento también vamos a tener que hablar los temas de educación, porque justamente no queremos violencia y queremos igualdad. Muchas gracias. Gracias, diputada Fernández.
No está la diputada Santibáñez. Marisela, por favor. Muchas gracias, presidenta, y gracias a la mesa. Aprovecho de saludarlas a todas y a todos los que están aquí presentes. Bueno, mi presencia acá, no soy parte de la comisión, pero mi presencia tiene que ver con, primero, apoyar el proyecto que está haciendo la diputada Carol Cariola y la diputada Camila, y vengo básicamente a pedir la urgencia. A pedirle urgencia en esta mesa, en esta comisión, presidenta, especialmente a usted, porque usted es una madre también y porque podemos discutir enormemente, y se agradecen las palabras del diputado por ese tecnicismo que es tan necesario para entenderlo, yo siendo actriz, pero es la urgencia, porque viene la contención de este hombre, al que aprovecho de saludar sin evitar emocionarse, y es la urgencia de quienes quedamos, la urgencia de poder cicatrizar la herida de la muerte de una hija, creyendo haber hecho todo lo posible, y nosotros tenemos conversaciones, no soy parte del proyecto, vuelvo a repetirlo, pero seré parte del proyecto de sanar. Llevo 6 años de ventaja tuya, pero hemos conversado enormemente, y si tengo que empujar esta mesa y esta comisión, porque después viene lo más difícil, que es la contención de los que estamos acá. Podemos hablar legalmente de que hay un problema de educación y que fracasamos en la educación sexual de nuestros hijos, que fracasamos y que por eso hoy día Chile tiene SIDA, que fracasamos por no enfrentar las cosas y satanizarlas muchas veces, pero en la medida que esta mesa y que esta discusión en base a este proyecto se avance rápidamente, que se disponga y que se determine que esto es un femicidio, vamos a poder recién enfrentar el resto de los temas. Se los pido de todo corazón, como madre, como legisladora hoy día, y créanme que voy a hacer una pulga en la oreja, una piedra en el zapato, por todas las niñas y por nosotros también, por los padres. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Santibáñez. Ofrezco la palabra, diputada Virginia Troncoso. Es un tema tan difícil de poder compartirlo, no sé cómo poder llevarlo, porque uno escucha los medios de comunicaciones y cree que eso es así, de pasada. Pero escuchar a sus familiares, verlos como ustedes han sentido este dolor tan profundo, y les deseo de todo corazón que Dios les dé mucha fuerza para que puedan vivir con el lindo recuerdo. Se lo deseo de todo corazón, porque el escuchar y verlos a ustedes como familiares y tener este sentimiento que uno dice, ¿cómo poder revertir todo esto? Con la fe, con la esperanza de que esta comisión, y quiero invitarlos, presidenta, a todos, que aquí, en primer lugar, estamos en esta mesa y nos gusta esta comisión porque se tocan los temas de mujer, de sentimiento, de familia, que es mucho más profundo que cualquier otra cosa. Yo estoy feliz de estar en esta comisión, de compartirlas con todas, y que pongamos eso, lo mejor de sí, Carol, para que de alguna vez, permiso, presidenta, pongamos las leyes nosotros, las mujeres, en su lugar, esa ley fuerte, para que de una vez por todas poder encender la televisión y poder escuchar avances positivos en educación, avances positivos en la familia, escuchar buenas noticias en nuestro país. Y yo creo que nosotros debiéramos dejarlo como tarea, presidenta, de que si ya está su familia aquí, nos ha llegado en profundidad todo esto tan horroroso, que tiene un sentimiento muy fuerte, que nos va a costar a todos poder manejarlo. Pero yo creo que tenemos que tener la mejor disposición y de tomar, si ya tomamos esto, estamos con su familia, con el respeto que ellos se merecen, yo creo que terminemos con este tema también y no mezclemos, porque no nos va a dar. Yo creo que es bueno que ya nuestras leyes tengan un buen principio y terminemos con un buen fin en manos de la mesa de esta Comisión de Mujeres. Quiero invitarlos a eso.
Gracias. Muchas gracias, diputada Troncoso. Le ofrezco la palabra ahora a la diputada Marcela Sabat. Gracias, presidenta. Yo, primero que todo, quiero agradecer nuevamente a la familia de Carolina y Gabriela. De verdad que el relato golpea muchísimo. Por eso que no nos llegamos a imaginar el dolor que tienen que estar sintiendo ustedes y agradecerles no solamente el valor, sino que la entereza, la fuerza, porque están reviviendo cada día con estos relatos del dolor y uno lo sabe. Entonces yo de verdad me sumo a los agradecimientos. Yo creo que estos agradecimientos jamás van a sobrar. Al contrario, yo creo que es la única manera de nosotros también retribuirles a ustedes por todo el dolor que han pasado y por tener que hacer de esta una cruzada para todas las mujeres de Chile. Yo primero decir eso, junto con aquello decir que en Chile necesitamos un cambio integral, un cambio cultural de fondo, que esto lamentablemente no se acota a los proyectos de ley que tenemos que claramente mejorar, a los tratados internacionales que hoy día suscribimos, que tenemos que integrar a nuestra legislación, a la perspectiva de género que hoy día tenemos que integrar a los proyectos de ley, a todos. Al cambio cultural de fondo me refiero también con un sistema integral, que hablemos de cómo mejoramos las medidas cautelares que hoy día no funcionan, no tienen ninguna digamos, efectividad. Hablando también de un proyecto que tiene que ver justamente con las tobilleras y con el control telemático, que también esperamos que tenga la urgencia desde este gobierno por todas las situaciones que hemos visto. Lógicamente también hasta las casas de acogida para nuestras mujeres que han sido violentadas y cómo hacemos también que ese sistema se vea mejorado en el contexto en que nos encontramos hoy día. Hoy día tenemos esta ley Gabriela, como ustedes mismos han mencionado, tenemos ley Antonia, tenemos la ley de violencia integral, que hoy día también está siendo tramitado y que yo espero, y se lo vuelvo a recalcar, presidenta, que esta comisión también se haga cargo de ese proyecto. Creo que es de su naturaleza que sea tratado en esta comisión. Y que nosotros también tomemos este proyecto como lo que viene a hacer, que es aportar a un sistema legislativo que hoy día no está dando respuesta, porque por algo nuestras mujeres están siendo violentadas, están siendo asesinadas todos los días, por el solo hecho de ser mujeres. Y por eso, orgullosa de estar también como coautora en este proyecto, agradecer el trabajo que ha hecho la familia en la confección de este proyecto. Y además, ya le han dado, digamos, todos han dado a conocer más en detalle lo técnico del proyecto, pero lógicamente aquí estamos hablando de situaciones que ya están en otros proyectos que han sido ingresados, como por ejemplo lo que tiene que ver con la incitación al suicidio, prestar auxilio para cometer el suicidio, todo lo que tiene que ver con la obcecación, que tampoco lo hemos retirado aún de las causales, claro, del Código Penal, como atenuante, y situaciones que hoy día nos llaman con urgencia a mejorar en el fondo el sistema penal, de acuerdo de cómo hoy día estamos castigando estas muertes. Yo por eso, presidenta, creo que es importante que hagamos lo que nos está llamando este proyecto a hacer, que es justamente mejorar la legislación, pero que lo hagamos aprovechando también la instancia que nos encontramos hoy día, donde hay un movimiento feminista que está funcionando muy fuerte, pero también un gobierno que ha presentado una agenda de género, y en esa agenda de género claramente está también lo que tiene que ver con la violencia integral de la mujer. Se le ha dado urgencia a un proyecto que es de la presidenta Bachelet, y que hoy día está en tramitación, y que también trata estos temas. Entonces a mí me gustaría que ojalá esta tramitación la podamos hacer con proyectos que traen enarboladas estas banderas tan fuertes, que además tienen que ir fuertemente de acuerdo a lo que establece nuestro tratado internacional, lo que establece Belén do Pará, y que no perdamos de vista esa legislación. A mí me gustaría, presidenta, que lo viéramos con el secretario, no sé cómo se hace en términos técnicos, pero que la tramitación de este proyecto nos aseguremos de que cada una de los elementos que trae aparejado, tanto para la sanción, para las modificaciones que hay que hacer en términos penales, las podamos hacer en su integridad. Y me gustaría que claramente esto lo viéramos en paralelo con violencia integral, con la ley Antonia, que son proyectos que también traen mujeres que han sufrido, familias que han sufrido la pérdida de mujeres en forma macabra, con asesinatos terribles, y creo que sería muy, no solamente bonito, sino que es justo
que así sea y que al mismo tiempo lógicamente avancemos en esto, pero además lógicamente también repetir que estamos en la disposición para que esta tramitación sea lo más efectiva, lo más rápida y lógicamente como estamos llamados hoy día a legislar de la mejor manera. Gracias. Gracias, diputada Sabat. Le cedo la palabra y le ofrezco la palabra, perdón, a la diputada Jimena Sandón. Muchas gracias, presidenta. La verdad que es re difícil, yo lo felicito. Yo hubiera sido incapaz de contar el relato. También soy madre. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, María Julia. Muchas gracias, Rodrigo. Sé que no me equivoqué en los nombres, pero no los conocía antes. Pero la verdad que lo felicito por la valentía. Debe ser tremendamente difícil el hecho de volver a recordar todo lo que ha pasado. Por la generosidad también, porque aquí hay un acto de generosidad gigante. Ustedes mismos lo dijeron, que una de las posibilidades es quedarse en su casa, entre su familia, apañarse entre ustedes mismos, pero de este gran sufrimiento lo que ha salido es una cosa tremendamente generosa, que probablemente el futuro de Chile tal vez puede cambiar y van a evitar tal vez que muchas mujeres sigan muriendo de la forma que se está haciendo en nuestro país. Yo es primera vez que estoy en la Cámara, pero a mí siempre me llamaba la atención el tema de esta connotación del femicidio. Y cuando incluso muere Margarita, yo decía, pero bueno, si eso no es femicidio, ¿qué es? O sea, no, que tenía que ser esta relación sentimental. Bueno, yo creo que es una cosa absolutamente del pasado. Y doy gracias a estar en esta comisión, porque yo creo que de aquí va a salir una tremenda ley transversal, que yo creo que eso además es muy bonito en un país que estamos tan ideologizados, tan peleados, que todavía seguimos peleando de repente por cosas que uno dice, pero bueno, ¿cuándo vamos a ir adelante? Pero yo creo que esto es una causa que nos une a todas las que estamos aquí, que muchas luchamos por estar en esta comisión, porque no había mucha gente que quería estar. Y así fue, ¿no? Pero tenga la seguridad que no los vamos a defraudar. Ese es el único compromiso que yo puedo dar y creo que interpretar a muchas, no los vamos a defraudar porque en esto hay muchas mujeres de aquí en el futuro. Tengo personalmente 4 hijas, ya tengo nietas. Entonces, bueno, aquí es un cuento que estamos trabajando a futuro. Así que más de alguna vez, la vez pasada conversamos con Camila, el tema que curiosamente en este país, si uno está drogado, si uno está alcoholizado, es un agravante cuando uno maneja, pero es un atenuante cuando uno comete algunos de estos casos. Yo creo que hay que partir por eso, porque la persona tiene que pensar que si se droga, se alcoholiza y comete luego un crimen, tiene que ser un agravante y no un atenuante, ¿ya? Porque como ustedes bien han contado, esto fue una cosa premeditada. Una persona que tomó un cuchillo, que fue a una casa, que entró, que probablemente Carolina le abrió, probablemente porque también lo conocía, no tengo idea cómo habrá sido el caso y eso se sabrá después. Pero uno sin ser experto en la materia, cuando uno analiza esta situación, la misma muerte de Margarita, que es una cosa horrorosa, o sea, que te pegan y te pegan y te pegan y te pegan hasta que te matan, ¿sí? O sea, queda corto para una película de terror, la verdad que queda corto. Entonces, yo creo que esto a nosotros nos conmueve muchísimo, nos une, y vamos a sacar, y gracias a ustedes, una ley que probablemente en el futuro va a cambiar nuestra sociedad. Las que somos de Chile Vamos, Marcela, tenemos un compromiso que el presidente lo reciba, ¿ok? Por eso, pero vamos a catetear para eso porque yo creo que además dentro... No hay consuelo, pero al menos eso que uno ya sienta que tiene a la máxima autoridad involucrada en el tema, me parece que es de mínima justicia. Así que solo terminar con que tengan todo el compromiso en lo personal y creo que este es un proyecto con un origen muy triste, pero con un gran futuro. Muchas gracias. Gracias. Ofrezco la palabra, diputada Sandra Mar. Sí, pero no queda grabado. Ya. En primer lugar, bueno, agradecer a la familia Alcaíno por su testimonio, un testimonio desgarrador, para que uno ve medios de comunicación, pero es distinto esta relación cara a cara y relación personal. Por lo tanto, la verdad es que aquí, tal como hemos señalado, aquí además de ver lo que es un proyecto de ley, de ver modificaciones, de incorporar nuevos elementos, yo creo que es importantísimo un cambio cultural, ¿ya? Y un cambio transversal.
Yo creo que las que estamos acá en esta mesa, que conformamos esta Comisión de Mujer y Equidad de Género, y tal como me lo han señalado algunas de mis antecesoras, la verdad es que estamos por ir haciendo justamente estos cambios culturales, ir haciendo cambios transversales, y nos une sobre todo la mirada mujer, por sobre todo las otras diferencias que pudiéramos tener. Es indudable que cuando las mujeres han sido violentadas, en mi región, yo soy de la región de Magallanes, y también hemos tenido varios casos emblemáticos en Magallanes, ¿ya? Para ser una comunidad desde el punto de vista de habitantes pequeña, pero sí hemos tenido casos emblemáticos. Y cuando uno conoce los testimonios y las realidades de lo que han sufrido las mujeres en la violencia, y que además muchas veces se han sentido decepcionadas y frustradas porque no han tenido los ecos en los poderes respectivos, ¿ya? Y donde piensan que el denunciar no va a llevar a ningún resultado, yo creo que en estos momentos nosotros estamos marcando y tenemos una gran responsabilidad como parlamentaria de ir marcando los hitos históricos que nos lleven justamente a poder hacer las grandes modificaciones. Desde el punto de vista legal, yo no soy abogada, yo soy asistente social, por lo tanto tengo una mirada muy social con respecto al tema, ¿ya? Y esto llega muy profundo, y no solamente como parlamentario, unas mujeres, madres, hijas, hermanas, tías, ya tiene una serie de roles, por lo tanto tengan la plena seguridad de que podrán contar con nosotras, ya podrán contar con nosotras para poder llevar adelante los grandes cambios e hitos históricos que requerimos como sociedad. Como sociedad de las mujeres tenemos igualdades, ya igualdades en derechos, y que a pesar de que, como aquí se señaló, a lo mejor llegamos tarde en el caso de Gabriela, en el caso de Carolina, pero sí hay muchas mujeres más que podemos evitar que sigan teniendo y pasen por este tipo de procesos, ¿ya? Así que eso, la verdad, contar con todo nuestro apoyo. También soy diputada del sector de Chile Vamos, y aquí, tal como hemos señalado, asumir el compromiso, esperamos que el presidente los pueda recibir. Nosotros, por lo menos las diputadas del sector, nos comprometemos a ello, y la verdad es que agradecerles el testimonio, la valentía, porque de su testimonio van a depender, y de nuestro trabajo, el resultado que podamos tener para muchas mujeres más en nuestro país. Gracias, diputada. Solo señalar a propósito de la solicitud que hicieron ustedes al presidente, creo que es conveniente como comisión solicitar de manera conjunta y unánime que el presidente nos reciba por medio de un oficio en conjunto con la familia. ¿Les parece? Aprobado. Le vamos a dar un minuto a la presidenta. Solamente para decir que ya salió en la prensa, así que no es secreto, que el lunes la mesa se reúne con el presidente. Sí. Por lo tanto, yo creo que esto es un tema que también podemos ayudar a hacer fuerza. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la diputada Yana Pérez. Bueno, saludar obviamente a quienes hoy día nos acompañan en la comisión y a nuestros colegas. Nosotros, junto a Gabriel Silver, cierto que ha estado trabajando estos temas, más allá de que sean de mujeres, de hombres, mujeres y de la sociedad en sí. Por lo tanto, solo manifestar nuestro apoyo también como bancada de la democracia cristiana. Estos temas sí nos importan y mucho, y nos importan no solo casos especiales, sino poder, como manifestaron nuestras colegas, quizás aportar como país, como sociedad, a poder modificar y transformar esto. De Arica a Punta Arenas, porque tenemos situaciones que nos han afectado a todos. Yo soy diputada de región, y por lo tanto cada región, cada comuna también tiene sus relatos que son tremendamente dolorosos, y que por cierto valoramos, respetamos y solidarizamos con ustedes por hacernos parte de aquel sufrimiento, de aquel dolor, y que eso solo viene a generar en nosotros una responsabilidad mayor. Hoy día este Congreso es distinto, hoy día este Congreso se abre a poder también responder. No digo que antes no se podía, pero ya el solo hecho de tener hoy día esta comisión nos permite traer un tema mucho más humano y más solidario con realidades distintas a lo largo de todo Chile, Presidenta. Así que felicitar también a quien me representó también en esta comisión, a Gabriel, y porque también está patrocinando este proyecto. Gracias. Gracias, diputada Pérez. Bueno, me voy a permitir, como diputada también, aparte de presidenta, tomarme unos minutos. La verdad es que cuando uno mira la foto de Gabriela, la verdad es que uno siente que el clamor de una mujer no pudo tener mejor cabida en los cambios que vienen en esta comisión. Ninguna de nosotras no podría estar sino sintonizada con el dolor
con la realidad que nos golpea en la región, en las comunas pequeñas, respecto a mujeres que claman no por venganza, por justicia. En el nombre y en la cara de Gabriela visualizo, sin duda, la imagen de una madre poniendo la vida por defender a su hija, cuestión que nosotros comprendemos en total dimensión. No hay un espacio tal vez que permita comprender esto, ni aquí ni en otra dimensión, porque jamás uno en la vida piensa ni siente que alguien crea o se sienta con la potestad para poderle quitar la vida a un ser humano sin ninguna causa, sin ninguna justificación y sin ninguna forma de poder entender por qué estas cuestiones ocurren. Mirar a Gabriela desde la fotografía es mirar también a muchas mujeres, a María Luz, a Lucía, a Silvia, a Bernardita, a Jimena, a Rosa, a Berta, etcétera. Más de 44 el año pasado y más de 20 ya está a esta altura en nuestro país, que tal vez simbolizada en este pequeño espacio legislativo humilde, nos claman justamente por lo que indicaba, por una sociedad que no replique la violencia, que no acepte ni justifique que hoy día mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, lleguen a ser asesinadas. El espacio que hoy día nos convoca y que nos motiva también, yo quiero señalarlo, porque si hay algo que a las mujeres y particularmente a nosotras como diputadas no ha distinguido respecto a lo mejor de muchos varones, es llevar esta causa no solo como con conciencia, sino que con propiedad. Porque seguramente aquí representamos un universo de personas que son golpeadas, que son abusadas, que hemos vivido la violencia sin distinción de ninguna especie y que entendemos, como digo, en esa justificación la posibilidad de hacer grandes cambios para el país a nombre de Gabriela y tantas otras. Carolina, por supuesto. Yo quiero nomás señalarles que estamos con toda la disposición, creemos justo y conveniente avanzar prontamente en esta tramitación, que para los efectos, como lo dije hace un minuto, solicitaremos por oficio la visita al presidente de la República, que no me cabe duda que seguramente nos va a recibir y que va a hacer lo posible desde el aspecto del Ejecutivo también para avanzar. Segundo, generar los cambios y en ese sentido escuchar también las opiniones. Nuestro rol aquí como comisión es avanzar legislativamente. Para los efectos quisiera también proponer a las colegas parlamentarias que nos demos solamente 2 sesiones, que es lo que establece el reglamento, para poder recibir los invitados. En principio, la próxima semana convocar a la ministra de la Mujer, como también a un par de académicos, penalistas, al juez de garantía, me dice el secretario, o jueza, y el día 4 de septiembre, a más tardar, poder votar en general este proyecto. Nos parecería muy importante, por supuesto, que en general, votar en general el día 4 de septiembre para luego empezar la discusión en particular, pero darnos estas dos, sin perjuicio, ¿cierto?, de poder revisar también dentro de la normativa otros proyectos que pudiéramos indicarlos ahí, que los vamos a tratar en el segundo punto de esta tabla. Claro, lo vemos ahí de manera... pero solo sumarme, solidarizar, hacerme parte, como cada una de nosotras como diputadas, en la lucha que hay que dar en Chile, es lo más que hoy día pareciera tan insólito, que no hayamos sido capaces nosotros como legislación en todos estos años de hacer los cambios en materia legislativa. Hoy día no se comprende cómo la mayoría de los países ya tienen y han avanzado en la figura del femicidio más allá, ¿cierto?, de que la víctima haya sido cónyuge o haya sido conviviente. Hoy día nos parece tan obvio que esto había que hacerlo y nosotros creemos que hoy día ese es el primer paso en un avance que tenemos que dar de manera mayor desde todas las dimensiones para generar los cambios, para no replicar esta conducta en que un individuo se siente con el derecho de asesinar a otra mujer por el solo hecho de ser mujer, pero además donde hay una sociedad que hoy día está llamada a entender que esto es un fenómeno social multidimensional y que no vamos a bajar los brazos hasta generar esos cambios, particularmente hasta avanzar en la ley Gabriela en nombre de tantas que hoy día
están allí seguramente con nosotros, pero de muchas que hoy día esperan también tener una legislación que garantice y que proteja a las mujeres. Yo nomás con eso agradecerles, decirles que su testimonio nos conmueve, no solo por esta instancia, sino un testimonio de vida, que deseamos que ustedes tengan la fortaleza para poder sobreponerse, para poder llevar en algo, a lo mejor, el dolor que sin duda ustedes tienen, y que nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde como legisladoras, como diputadas, y que avanzando en esto y poder tener, a lo mejor pronto esta ley, Gabriela, vamos a hacer ese granito de arena de contribución para que esto nunca más ocurra en Chile y de verdad nos sintamos totalmente comprometidas con estos cambios sociales en todos los aspectos que debemos dar también como Comisión de Mujeres. Así que les agradecemos y bueno, vamos a dar un minuto para despedir a nuestros invitados y esperamos que estén con nosotros también hasta el final de esta legislación. Un minuto para despedir a nuestros invitados. Como segundo punto de la tabla, ustedes tienen en sus carpetas algunos de los proyectos, no todos. Ah, sí. Diputada Vallejo. Perdón, no quería pedirlo en ante con la familia presente, pero a propósito de la sesión que usted señala y los invitados para como modo de audiencia para el proyecto de ley Gabriela, yo sugiero incorporar a la Red Chilena contra la Violencia, que es la que hace el catastro como social de los casos y ha ido dándole seguimiento a uno por uno. Entonces igual creo que una organización de la sociedad civil de ese tipo debiese estar considerable en los minutos que corresponde, entendiendo la urgencia que tiene el proyecto y las dos sesiones nomás que tenemos antes de la votación en general. Ahora, eso lo someto también a propuesta, porque el reglamento establece que al menos 2 sesiones, por tanto nos correspondería la sesión del día 21 y la del 4, que nos quedarían disponibles porque el 15, no, o sea, perdón, la del 22 y la del 5, la del 2 y la del 5, porque el día 15 es feriado. Entonces la idea sería, como decía al inicio, que estuviese la ministra, que estuviese las organizaciones o las organizaciones de la sociedad civil y entre ellas la red y tal vez otra que pudieran ustedes también hacernos llegar los nombres para el día 22 y luego la del 4 la del 5 al juez de garantía o jueza de garantía más los penalistas, así que no alcanzan a lo mejor alguna dependiendo de las solicitudes que hayan para la próxima sesión. Son 2 horas y media y podríamos enfocarnos a eso. Pero en principio sería esa la propuesta, digamos, en las 2 sesiones siguientes. Sí, Presidenta. Por eso. ¿Por qué no definamos que para el día 22 va a estar la ministra de la Mujer? Así es. Y va a estar la red chilena contra la violencia. Son 2 horas y media, por eso digo, yo creo que alcanzamos. Sí. Que usted sugiere, más la ministra para el día 22. Incluso alguien más. Porque 20, 30 minutos cada una. Perdón, Presidenta. La vez pasada habíamos acordado que viniera la ministra y organizaciones de la sociedad civil, que no definimos, lo pusimos en plural, porque hay muchas. Pero entendiendo el contexto de tramitación del proyecto específicamente, entonces igual diría la Red Chilena contra la Violencia y que los abogados que trabajaron el proyecto lo presenten, lo expliquen. Sí, el asesor jurídico Yuri Vázquez, que es lo que propuso la diputada Carol Cariola, me parece bien en el detalle técnico, y tenemos tiempo, yo creo que nos va a alcanzar para... De ahí tenemos 3 personas para la audiencia el día 22, y para la audiencia el 5 de septiembre, que es del 29, no, del 5 de septiembre, invitar a un abogado penalista, pero de derecho positivo, que litigue, ¿no es cierto?, que nos explique, nos enseñe
desde su punto de vista, si estas modificaciones se condicen con la realidad que ellos ven permanentemente en los tribunales. Pero un profesor de Derecho que nos dé el aspecto doctrinario de la modificación, darle contenido a la ley. Pero, es que tengo una duda, Presidenta, porque a mí, de verdad... Micrófono, diputado. Quiero plantear de nuevo la misma duda que planteé hace un rato. Nosotros vamos a tener proyectos sobre violencia y yo creo que estaría muy mal que dejáramos este proyecto como un camino aparte de lo que vamos a tratar en violencia integral. Entonces, no sé, estoy tratando de entender cómo lo hacemos. Por eso lo pongo sobre la mesa, pero quiero entender cómo vamos a legislar el tema de la violencia integral de la mujer. Porque el tema de la ley que tiene que ver con violencia integral de la mujer abarca también, de alguna u otra forma, esta violencia. Abarca violencia en el pololeo, abarca... sé que son distintos elementos los que... Pero me siento que vamos a estar haciendo doble esfuerzo, porque cuando venga violencia vamos a estar viendo de nuevo el enfoque de aquello con los expertos. Entonces, quiero entender y me gustaría que en el fondo ordenáramos también ese tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Que el secretario nos ilustre cómo vamos a pedir violencia integral, cómo vamos a pedir la ley Antonia, cómo vamos a pedir violencia en el pololeo, cómo vamos a hacer el tratamiento legislativo. ¿Les parece que nos ordenemos? Porque en la práctica el segundo punto de esta sesión tenía que ver justamente con priorizar algunos proyectos. Para el caso, y me voy a permitir un minuto, del caso, ¿cierto?, de la violencia integral, que ya se está votando en la Comisión de Familia. Ahí hay un dato técnico, del cual a mí me han resuelto que mientras no se termine de votar, nosotros no podemos solicitar el proyecto. Ahora, lo que habría que ver entre nosotras y discutir, y a lo mejor sondear, cuál es la pertinencia de generar que el proyecto venga acá, porque probablemente pudiera ser que esto significara un retardo. Yo conversé con la presidenta de la Comisión de Familia. Entonces me dice que, bueno, y para el caso, si tenemos una primera mirada, y me gustaría que el secretario también nos señalara cómo técnicamente opera. Digámoslo así, si terminara de revisarse ese proyecto de la Comisión de Familia, igualmente nosotros lo solicitamos y pueden ir acá y lo revisamos. Primera cosa. Y lo segundo, este proyecto está básicamente orientado a la calificación y la tipificación de un delito, que tiene una connotación básicamente penal, y que es base, yo diría, elemental, para entender que hoy día las sanciones deben ser las que correspondan de acuerdo a la calificación del delito. O sea, si hoy día no nos damos la tarea de precisar este elemento que es súper esencial para cualquier caso y todos los que hemos tenido, la verdad es que creería yo que no sería bien. Mi parecer, lo pongo y lo someto a discusión. Ahora, yo no veo... Claro, no veo la dificultad en poder tratar este proyecto, darle un avance rápido, votarlo en general sin perjuicio de que el otro también contempla. Pero lo dejo abierto y veamos, y a propósito de eso, secretario, que me explique cómo podemos también, técnicamente, si es así como a mí me han informado, que opera cuando hay un proyecto que ya se está viendo en la comisión y votándose. Una primera aproximación al listado de proyectos que nos mandó la Secretaría respecto de las materias que podría abordar esta comisión. Permítame, entonces, ¿les parece que dejémoslo ahí, cerramos este punto? Es que tiene relación con tiene relación con este punto que estamos hablando, Presidenta. Ya, usted me permite. Hay 3 proyectos que tienen directa relación con la modificación del Código Penal respecto de la violencia contra la mujer. Tenemos 2 caminos frente a eso. O pedimos a la sala que nos autorice a refundir los proyectos para tratarlos todos como un solo cuerpo legal, y escuchamos respecto de todos ellos a los académicos y a los magistrados que quisiéramos invitar, o le damos preferencia a este proyecto, que aparentemente tiene más urgencia, y dejamos los otros 2 proyectos para refundirlo con estudio posterior. Ese es un camino que ustedes tienen que decidir. ¿Podría señalar, secretario, cuáles son los 3? El primero es el que establece una circunstancia agravante a los delitos cometidos contra mujeres en estado de embarazo. El número 3 del listado. Es el 785907. El otro es el que usted se refería, Presidenta, sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, que es el 11077-7. Que es el que está en familia en este minuto. Y el tercero es el proyecto que modifica las leyes 19.886 y 19.891 en el sentido de impedir a las personas condenadas por delito de connotación sexual o por acoso laboral la celebración de contratos que indiquen el acceso a beneficios que señala. Esos son los 3 proyectos que dicen directa relación con la materia que nosotros estamos estudiando, que están radicados en la Comisión de Constitución en este momento, que podrían refundirse si ustedes así lo desearan.
No existe en el listado que nos mandó Secretaría otro proyecto que diga relación con penas o con Código Penal. Claro. Diputada Vallejos, Camila. ¿Es Vallejos o Vallejo? Ah, sin ese, Vallejo. Sí, Presidenta. Yo creo que en el caso del proyecto de violencia integral, como es un proyecto más marco, como por ejemplo la ley de garantías, que establece cómo se entiende la violencia hacia la mujer desde el punto de vista económico, social, es más bien una ley general, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente que tiene que actuar en coherencia cuando habla, por ejemplo, de violencia física o violencia sexual, no puede desconocer una adecuada descripción del delito de femicidio, ¿ya? O qué se entiende por femicidio, ¿ya? Sin embargo, lo que está hoy día acá, y a propósito de la inquietud que tiene la diputada Marcela Sabat, es una especificación de cómo iría tipificado un delito en el Código Penal. Entonces, la ley contra la violencia integral, como es una ley más marco, difícilmente puede estar entrando en las tipificaciones concretas de cada uno de los tipos de violencia. Entonces, esto lo complementa. ¿Pololeo? La ley Antonia, sí. Sí, en el violencia en el pololeo. Es que eso... Sí, lo que pasa es que no me acuerdo cuál era la de el suicidio asistido. Son dos. En el caso del suicidio asistido, es algo que está trabajado también en el proyecto acá. Entonces, claro, podría ser una sugerencia en el listado de proyectos que vengan de incorporarlo porque está ya en este proyecto. Entonces sería bueno a propósito de las autoridades del otro proyecto. Pero en el caso del pololeo, que un poco lo traté de señalar antes, que si bien es una buena iniciativa, queda restringido, ¿ya? Y por eso a mí me preocupa que volvamos a empezar a introducir elementos en los juicios probatorios de un pololeo que no es necesario probar porque el femicidio es un caso de asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer independientemente de lo otro. Eso, Presidente. Y lo otro, yo no soy de la idea de retrasar más el proyecto de violencia integral. O sea, si lo más rápido es que termine por salir en la Comisión de Familia, que siga su curso. Ahora, si ahí se traba y hay problemas y facilita su tramitación que venga para acá, sí. Pero hasta el momento entiendo que eso está avanzando y sin complicaciones. Entonces, traerlo para acá para iniciar de nuevo, creo que puede ser contraproducente desde el punto de vista de la urgencia que tiene ese proyecto y que venimos esperando que sea ley de la República desde hace bastante tiempo. Miren, no sé si alguien quiere intervenir en este punto, pero mira, creo que es fundamental, y vuelvo a reiterarlo, este proyecto genera una base de tipificación que es esencial. O sea, cuando hablamos del asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer, estamos sentando una base legal que es del más alto espectro. Generamos allí justamente una mirada en cuanto a la tipificación y a la calificación que hoy día es muy diferente, por ejemplo, en elementos probatorios. Hoy día, si hay un crimen, un asesinato en razón de una mujer, se circunscribe inmediatamente. Esa es la base de este proyecto. No tenemos que discutir si había pololeo o no, si es que había o no una relación afectiva, si es que era cónyuge, si vivía en el mismo techo o no, etcétera. Yo creo que es como la base del cambio que nosotros debemos generar. Es más, incluso la nominación, que no debiera ser femicidio, debería ser feminicidio. Entonces, en ese sentido, creo que sería muy importante tramitarlo de manera rápida y de manera diferenciada, sin perjuicio, digamos, de que en este proyecto de violencia integral que le podemos dar una mirada, lo pudiéramos revisar igualmente y solicitarlo. Y ahí es donde pido yo que a lo mejor sus asesores jurídicos pudieran echarle una mirada. Yo ya conversé, insisto, con la presidenta de la Comisión de Familia, igualmente lo podemos revisar. Pero como eso está votando, también tenemos un momento y un tiempo para poder definirlo, decidirlo. No lo podemos sacar ahora, porque está votándose. Una vez que se termina, tenemos el momento para decirlo, o lo solicitamos acá o generamos que se siga su curso para que avance rápido. Pero esta a mí me parece que, insisto, es una base fundamental de la mirada y de entender que el fenómeno social de los feminicidios tiene que tener una garantía suprema y de amplio espectro, como es justamente la calificación y la tipificación. Y en ese sentido, a mí me parece que tramitarlo de manera independiente, de manera rápida, es algo que nosotros debiéramos darle tarea muy, muy, muy considerable.
Pero no está en la lista que nos mandó de Secretaría. Tenemos, pero, a menos que no está acá en la Cámara. Sería más raro, pero si no, sí, Es que igualmente la ley Antonia, si me permiten un comentario, a lo mejor ahí, humilde comentario, se contrapone ahí con la instigación, el instar a suicidio, ¿no? Que tiene que ver con un aspecto más psicológico. Aquí hay un hechor directo. No, está bien, está bien. Bueno, pero dejémoslo, discutámoslo, véanlo ustedes y lo definimos la otra semana y podemos tenerlo a la vista también, se lo refundimos. Lo estamos imprimiendo, diputada. Está bien, pero más allá de si lo refundimos con el proyecto de ley Antonia, definamos los invitados que pueden realizar ambos proyectos para la sesión del 5 de septiembre. Yo no sé, se me ocurre que un magistrado, un juez de garantía sería una buena, un abogado, un penalista, un académico, un profesor de Derecho Penal. Sí. Se me había Pero olvidado, es para importante. los efectos tenemos invitada ya entonces a la ministra. Sí, esa es la primera 22, sesión. la ministra, a la red, sí, claro, la ministra Isabel Pla. Y a los asesores para que presenten el proyecto. Para que presente el proyecto. En la primera sesión que sería, o sea, la del día 22 de agosto. Y luego la del día 5 de septiembre tendríamos a un magistrado, a un penalista, un académico. Ojalá académica podría ser. Sí, o sea, la idea es que podemos proponer igual, ¿ah? Si hay alguien que quiera en este sentido proponerlo, también revísenlo, estamos abiertos porque hasta el día 5, un poquito antes, una semana antes, podemos definir alguna propuesta que ustedes quieran. Y después tengo una propuesta. Un magistrado, un juez de garantía, un académico, un penalista. Sí, claro. Tenemos visión de género, por supuesto que los invitados también muy presentes. Y nos faltaría alguien más. Por lo menos La Asociación de Abogadas, una asociación nacional que se conformó este año, que son abogadas feministas. Y es súper no necesariamente, de distinto tipo. Pero esto es una materia de penal, sí. Es importante. No importa, pero lo trabajamos con una familia. De hecho, el proyecto está bueno. Es una organización de la sociedad civil. Pero podemos convocarla para el día 22. Que tenemos 3, va a ser. ¿Creen ustedes? Pues son 2 horas y media, 20 tenemos minutos una organización de la sociedad civil. Por eso yo propongo digo, 2. Por eso digo. No tienen por qué estar juntas. No tienen por qué estar juntas. Anotémoslo como propuesta y la Asociación Nacional de Magistrados. De abogadas. Abogadas feministas. Feministas. Sí. ¿Usted nos da la... Sí. De abogadas feministas. Bueno, hasta el día, concordemos entonces los invitados del día 22 de agosto. Ministra de la Mujer, Red Chilena contra la Violencia y el asesor jurídico para que presente el proyecto. Acordado. Y dejamos hasta el día 22 abierta la posibilidad de proponer nombres para el día 22. Del día 5 de septiembre, dentro del contexto, ¿cierto?, de que ya están, en este caso, propuestos un abogado penalista, una magistrado y la asociación de abogadas. Abierta que haya otra solicitud también respecto a eso. ¿Acordado así? Perfecto. ¿Les parece, respecto al listado de proyectos? Ustedes tienen en su carpeta, insisto, los distintos boletines que dan cuenta de los proyectos. Faltan algunos, yo también lo revisé, hay algunos que no están contenidos acá, pero respecto a esto ofrezco la palabra, diputada Vallejo, perdón. Vallejo, sí. Solo, presidenta, hay proyectos que están presentes en la Cámara de Diputados y que no están en el listado. Sí. Que existen actualmente, y los tengo acá. Uno es el boletín número 1171-407, si lo pueden anotar, que modifica la tipificación del delito de violación. Igual nosotros lo pedimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero lo pongo... Para que lo incorporemos al listado. Sí, que están Sala Cuna Universal, que es el boletín número 11027-13. Sí,
la exención a fuero laboral, fuero parental, al padre. ¿Cuál es el boletín? El boletín número 167-13. Y el proyecto que compatibiliza maternidad y paternidad con estudio de educación superior, que es el boletín número 10-911-04. Y otro, y el último, una modificación a la violencia intrafamiliar. La incorporación, que incorpora la violencia intrafamiliar como indicador de vulnerabilidad habitacional, a propósito de las postulaciones a subsidios habitacionales, y es el boletín número 1177-2-14. ¿Usted lo incorporaría en la lista de proyectos en estado de tabla de la comisión o para discutirlo después? Okay. No, que estén incorporados en el... Sí, tal vez solicitarse al secretario, dado las propuestas, que se incorporen a este listado esos proyectos. Yo al mismo tiempo quiero solicitar respecto al boletín 11645-06, acompañando también un proyecto que presentáramos hoy día respecto a generar una ley de cuotas también en las próximas elecciones de alcaldes, alcaldesas, de gobernadores regionales y de concejales y concejalas. Que tú dices, ¿Se tiene asignado ya boletín? No. Debiera estar mañana. ¿Está en la cuenta de hoy o está en la cuenta de mañana? Mañana. Entonces, a propósito de eso, también que para la próxima semana lo tuviésemos presente, para que lo considere. Ahora es una propuesta que nace de las dudas de la diputada Sabat. Sería interesante también poner los autores acá al lado para saber, porque como hay proyectos que hemos sido parte, autores, y no sabemos en cuál están, por lo menos los autores. Principio, porque igual faltan parlamentarios para tomar una decisión final, pero en principio creo que sería bueno darle prioridad al boletín 10-576-13, que el igual pega, igual paga, equidad salarial, que está en el número 13 del listado. Y el 11-027-13, que es el que incorporé. 11-2713, que está incorporado acá. 11-2713. 11-027-13. 11-027-13. Guión 13. No mencioné el guión. No, lo que pasa es que se confunde con los números. Ah, ya. 11-027-13. Nosotros lo identificamos así para hacer que... Sí. Eso. No, mañana mismo, Presidenta. Le solicitaría al secretario que llegaran actualizado a cada una de ustedes, a fin de que la próxima semana, más tardar, el día 22 de agosto, revisáramos y generáramos las prioridades y las propuestas de cada uno para que tengan tiempo de revisar. Yo, a propósito de lo mismo, quiero hacerles saber a ustedes lo que en inicio habíamos comentado y que tiene que ver con que hoy día se ha presentado un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, el Presidente de la República, respecto a Sala Cuna Universal. En ese sentido, solicitar que llegue a por el Senado. Claro, y que la solicitemos nosotros en la Comisión de Mujer para iniciar la discusión y está radicada acá, así que les anuncio eso también. Presidente, entonces, los acuerdos de la Comisión sería votar en general el día 5 también. Claro. Ya, Presidente. En el Senado. Tiene que pedir un senador. Que él solicite el desarchivo. No, ofrezco la palabra, queridas diputadas. No Senado algo nosotros, sino que tiene que ser el senador el que pida que se desarchive el proyecto. Igual que si un senador pide el desarchivo de un proyecto que él no puede tratar en la Cámara. Bueno, quedamos entonces con los acuerdos. Sí, Presidente. Por haberse entonces cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.
Música